Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de la clase tutorial sobre cómo apreciar la obra de Van Gogh. Hablamos un poco sobre su origen, sobre cómo Van Gogh se va con los mineros a predicar como misionero un tiempo y vive en total y extrema pobreza. Digo, nunca le faltó a Van Gogh eh, dónde vivir. Su hermano cuidó de él mucho tiempo, pero seguro que pasó hambre y incluso llegó a recaer en algunos vicios como el alcohol, recurrir a cabarets, todo este tipo de cosas, que pues bueno, nos hablan de una persona humana que tiene partes de vicios, tiene partes malas, partes buenas, pero no se puede negar que su obra ha trascendido a lo largo de la historia y que la humanidad que proyecta y a través de varios actos que hizo, voy a contar después lo de su muerte, cómo se ve que era una persona sumamente noble. También lo que contábamos con Gauguin, eh, cómo con el tema este de la oreja realmente fue Gauguin que se la cortó y él no quiere hablar para no incriminarlo, reflejan lo noble que era Van Gogh, lo tierno que era, y eso se refleja en su obra y en cada pintura suya. Les quiero enseñar también dos obras que son muy importantes y que muchas en páginas, por ejemplo, metí esta página para enseñarles generalidades de la obra de Van Gogh. Este, Muchas veces en páginas como esta no se reconocen estas obras, en otras sí, pero para que no las pierdan de vista. Este caso, por ejemplo, podemos ver en esta pintura de aquí, que la obra se llama, la podemos buscar así como Van Gogh Botas, pero se llama Un par de botas la obra, como la forma en que pinta, se supone que Van Gogh llega después de haber caminado. A Van Gogh le gustaba mucho cuando estaba en los pueblos de Francia tomar su cabestrillo, sus pinceles en una maleta y salir a caminar por los campos horas y horas y a perderse en los campos, buscando un paisaje que él pudiera retratar. Es decir, Van Gogh salía a buscar en la naturaleza la belleza que él quería plasmar en su obra. No era fácil para él tampoco eh, encontrar un paisaje que fuera digno de pintar. Primero necesitaba encontrarlo y después necesitaba pintar rápido para que eso que a él le transmitía los colores y la luz del sol no se fuera. Por eso le decía que la pintura debía ser honesta, debía ser rápida, porque precisamente llegaba, veía el paisaje y era exactamente ese paisaje lo que quería plasmar. Y para él la perfección era la naturaleza era lo puro, lo perfecto, lo más bello que puede existir, y por eso tiene muchísimas obras de paisajismo. Pero me gusta también ahondar un poco en estas. Por ejemplo, Van Gogh llega después de sus caminatas, se quita las botas, las ve y las comienza a pintar también. Vean la pincelada, lo mismo que decíamos, esta es una pincelada fuerte, es una pincelada incluso hasta con algo, podríamos decir, de ira, de coraje, eh, una pincelada muy intensa. También los colores son muy intensos, rápidamente se ve cómo va cambiando la paleta de aquí a acá, cómo usa diferentes tonos de café. Vean aquí, por ejemplo, se ven los bordes de la pincelada tan rápida. Y el detalle que le da a las botas, digo, no se ven unas botas eh, en buen estado, unas botas eh, de una persona que camina por placer, si no se ven unas botas ya, que camina por placer con ellas, sino unas botas ya desgastadas, unas botas cansadas, ya un poquito dañadas. Y, y es precisamente este, este cuadro me gusta mucho porque refleja mucho cómo Van Gogh se percibía a sí mismo y eh, y cómo lo quiso plasmar por medio de las botas que usaba, es decir, todas gastadas, decaídas, tristes. La, la forma en que le da emoción a un objeto es también impresionante, y es realmente triste ver cómo pues llega y las pinta literalmente diciendo es lo poco que tengo, y aunque sean así, mis botas representan tanto para mí porque con ellas camino y con ellas recorro los paisajes y con ellas veo la belleza del mundo.
Entonces sí, me parece digno de mencionar este cuadro, me gusta mucho. Y también este de aquí, que es el de el doctor, que lo tengo, el doctor Gachet, que él fue su doctor durante los últimos periodos de su vida. Era un poco más como su doctor, su terapeuta, su confidente, con el tiempo se vuelve su amigo y Van Gogh decide pintarlo, pero volvemos a lo mismo en estas últimas etapas de Van Gogh. Él ya se sentía cansado, él ya realmente la depresión que traía era muy fuerte y su deterioro físico también era ya notable. Y pinta al doctor con una mirada caída, como nostálgica. Van Gogh, obviamente, como cualquier pintor de aquella época, acomoda al doctor en esa pose y él decide plasmar aquella mirada. Es decir, él le dice al doctor que se ponga en esta posición y lo empieza a pintar y el doctor debe quedarse así hasta que Van Gogh lo termine. Y es un cuadro muy, muy fuerte porque ves también la cara de cansancio del doctor. No sé si quizás psicológicamente Van Gogh se haya reflejado en el doctor, es decir, mira cómo lo tengo, de compartirle mis problemas, de compartirle mis cosas y mira cómo tengo a quien me rodea y a quien considero mi amigo realmente está triste, está nostálgico, está agotado de cargar conmigo. También ese fue un tema para Van Gogh, el tema de sentirse una carga para su hermano, el tema de sentirse una carga con Gauguin, cuando Gauguin se va de, de donde fue a visitar un tiempo a Van Gogh cuando pintó todos estos paisajes que vimos acá, estos de aquí, este por ejemplo. Todos esos, Gauguin estuvo un tiempo viviendo con él, también cuando estaba en Art. Estaba Gauguin, cuando Gauguin se va, Van Gogh cae en una depresión muy fuerte y siente el rechazo constante. Incluso de su hermano en las cartas de Van Gogh muchas veces se ve como ese miedo al rechazo que Van Gogh tenía muchas veces en las cartas. Hay un libro de cartas de Van Gogh que recomiendo que lo lean. Van Gogh se enoja con su hermano y le dice, si no quieres vender mis cuadros, pues simplemente no los vendas, pero dime para yo poder moverme por otro lado para venderlos. Sé que se quieren vender, pero tú no los mueves porque no te gustan. Y está en Van Gogh viviendo ese miedo constante al rechazo que yo creo que era una manifestación de la pesadez que sentía de ver a todos preocupados y desgastados por su condición. Creo que en el cuadro este del doctor, que era también su amigo, como ya mencioné, se puede ver mucho, mucho este tema, como la mirada ya está caída, los labios también no tienen energía, las cejas levantadas como suspirando, incluso la mano en esa posición, la flor que está al lado ya está también incluso decaída, está prácticamente muerta. Y, y sí, es un poco como Van Gogh se percibía, o cómo percibía Van Gogh que los demás estaban ante él, porque claro, claro que te das cuenta cuando estás en una etapa así, te das cuenta obviamente de cómo lo está viviendo las personas alrededor y creo que esto pesó mucho también en su obra. También en su época de paisajismo llegó a pintar cosas preciosas como la noche estrellada sobre el Rodamo, este, y cosas así, los árboles, todos estos colores, la paleta de colores que él usa desde el cielo, cómo marca la diferencia con los árboles, marca un punto acá de fuga, marca las montañas y después continúa con la otra paleta de colores sobre la tierra. La forma en que combina los colores es también algo maravilloso. Nadie combinaba los colores como lo hacía Van Gogh. Y podemos ver que incluso tiene tonos de gris, tonos de negro, tonos de marrón intenso, tonos un poco más como anaranjados. Acá también podemos ver diferentes tonos de amarillo. Es decir, la forma, la percepción que tenía Van Gogh y el uso que tenía del color, pocos artistas en la historia de la humanidad lo han tenido como él. Y sobre todo porque no es un artista que simplemente sabes que te sabe manejar el color, sino que es alguien que usa el color, usa su pincelada y usa todos los recursos que él tenía para, para transmitirte algo. Entonces Van Gogh plasma la belleza, como ya había dicho, en la naturaleza. Dice que la naturaleza es lo más bello, por eso podemos ver, por ejemplo, pinta flores, pinta árboles, pinta el campo, flores otra vez, miren, pura naturaleza lo que está pintando un cangrejo, pero hay cuadros en especial como esto que podemos ver aquí, por ejemplo, una disculpa, ahí, o como este,
También tenía Van Gogh un concepto muy interesante que era el concepto del infinito. Y era al ver los verdes campos que parecen interminables, ser bella eternidad. Y la eternidad es bello porque la eternidad es lo que perdura mientras nosotros morimos y somos algo efímero realmente. La naturaleza y el arte y el cuadro y la pintura es algo que se queda para la posteridad y es algo que es bello precisamente por eso, porque puedes guardar un sentimiento, guardar una manifestación en colores y en formas, y con eso romper la barrera del tiempo para transmitírselo a los demás. Me parece una genialidad. Parte de mucho de entender la obra de Van Gogh es entender el trasfondo de su vida. Ah, al final él muere en Auvers. Vamos a ver un cuadro que haya pintado en Auvers. Aquí está. No, vamos a ver otro. A ver. Vamos a ver este. Al final él muere en este pueblo de Francia, cerca de París. Fue al sur, aconsejado por Gauguin para buscar mejor luz antes de caer en depresión, de caer en la depresión en el que lo mató. Eh, va al sur en busca de una nueva luz, de una luz más cálida, de colores más vibrantes. Es cuando cambia su paleta de colores. Al principio en el primer video veíamos los colores que usaba Van Gogh eran un poco más grisáceos, un poco más tonos de café oscuro, negros, grises, opacos. Eh, Viaja al sur después Van Gogh, se queda un tiempo allá, descubre nuevas formas, nuevos colores, descubre los paisajes, le encantan. Y cuando tiene su colapso nervioso después del psiquiátrico, su hermano lo lleva a Auvers, que es un pueblo cerca de París. Su hermano vive en París, entonces puede ir a visitarlo más seguido y estar al pendiente de él. Se queda en Auvers Van Gogh, es donde conoce también al doctor que veíamos acá, doctor Gachet, y, y pinta sus últimos cuadros antes de morir. Dice que, según un libro publicado por historiadores, hay una película también muy buena que se llama La Puerta de la Eternidad, donde actúa William Defoe, que es una película biográfica, histórica, muy acertada sobre lo que fue la vida de Van Gogh. Es una película de cine de culto que pues si te gusta Van Gogh, te recomiendo mucho que la veas. Eh, Al final Van Gogh muere y dicen que estaba pintando cuando llegan, es una teoría, llegan dos niños jugando de vaqueros con una pistola, empiezan a molestar a Van Gogh y un poco en el forcejeo, pues le disparan en el estómago y Van Gogh cae, cae al suelo, los niños se van y Van Gogh al final se dice que nunca quiso decir nada para no inculpar a los niños, de que habían matado a un hombre. Entonces, es por eso que después se especuló mucho de que si su muerte fue suicidio o si existía algún tipo de venganza contra Van Gogh por parte de alguien, pero realmente lo que ahora después de muchas investigaciones se cree que pasó fue precisamente eso. Y al igual que el acto de Gauguin con la oreja, nos muestra la gentileza que tenía, la, lo noble que era y, y el gran artista que fue. Digo, obviamente tuvo sus momentos difíciles como todo artista, como todo humano tiene cosas que juzgar, pero en cuanto a su arte y para entender su arte, es necesario entender esa parte de Van Gogh, esa parte que era como un niño, totalmente inocente, totalmente preso de sus emociones, de lo que sentía y la forma en que lo plasmaba en los cuadros es fascinante. Espero con estos videos poder cambiar un poco, digo, porque son estéticamente atractivos, pero que puedan apreciar un poco más allá la obra. Si tienen curiosidad, no duden en leer las cartas que Van Gogh le mandaba a su hermano. Me imagino que están en internet, no tienen que leer todas, pero darse una idea un poco de lo que vivió este hombre y por qué pintaba lo que pintaba con los colores que pintaba y por qué las etapas fueron de esa manera. Es decir, cómo también impactó su depresión y un poco este, sus problemas mentales en su obra y cómo poco a poco fue degradándose hasta el punto de llegar a paisajes tan nostálgicos como este. Entonces, pues sí, les recomiendo
que vayan ahí, como siempre he dicho, pues yo no soy ningún experto. Espero haberles causado, aunque sea un poco de curiosidad por el tema. Y pues nada, muchas gracias por ver el video y cualquier cosa estamos pendientes en la caja de comentarios. Espero eh, puedan ver el gran artista que fue este hombre. Gracias.